Cero. Queridos hermanos y amigos, para mí es un gran gozo estar con ustedes en esta noche. Y mi gratitud también a mi hermano Edwin por todo lo que ha hecho. Él está justamente al oeste del país de Canadá. Pueden ustedes imaginarse las diferencias de horas hacia el este. Le damos las gracias realmente por lo que ha estado haciendo, organizando y que Dios bendiga a tu familia, Edwin. También quiero en este momento reconocer a algunos de nuestros hermanos realmente que han estado con nosotros tantas horas. Realmente ha sido una bendición muy grande. Quiero enviar un saludo a algunos hermanos, aunque yo puedo ver en los cuadritos ahí del Zoom algunos rostros que conozco, no pudiera mencionarlos a todos, pero les guardo un especial cariño. Realmente Montreal ha sido un lugar de hazañas también para esta unión canadiense. Me siento muy feliz. También por los pastores que estuvieron ahí. Miré al pastor Eric Saldaña, que él inició. También un cariño muy especial. Nos conocimos en Panamá. De la misma manera el pastor Jaime Panto, desde Puerto Rico, desde la isla. Allá se encuentra él y yo me siento muy feliz también de poder verlo. Es un gran predicador. También al pastor Tulio Terrero, que fuimos compañeros realmente y de estudios bíblicos. Tendría mucho que contar realmente de las experiencias que nosotros tuvimos en cuanto a la obra misionera mientras éramos estudiantes. Y pienso que de la misma forma tendría que conversar y hablar de algunos de ustedes como hermanos. Pero el tiempo para mí ya es tan corto por una razón. Porque los que estamos en el oeste tenemos una ventaja sobre los que están en el este, así que tendré que resumir. Y hoy me gustaría entonces que inclináramos nuestros rostros para orar. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el poder de tu santa palabra, porque tú conviertes nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Ayúdanos para que esa palabra pueda encarnarse en nuestra vida y podamos reflejar tu fruto. Tómanos y danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, quiero decirles que todos en este momento hemos tenido alguna pérdida. En algunos casos, personas han perdido dinero, otros han perdido el empleo, otros hermanos han perdido familiares. Ha sido un asunto muy difícil. Otros inclusive, viviendo esta pandemia y este confinamiento en los hogares, las cosas han sido tan difíciles que algunos hasta se han separado. ¿Usted cómo puede imaginarse esta situación de pérdidas? En el lado, por ejemplo, aquí en Canadá, no se ha registrado todavía algún hermano que haya muerto, de nuestros hermanos adventistas, de los hispanos, como también los de habla inglesa. Sin embargo, otros lugares han sido duramente afectados en el mundo, como en Asia, aquí mismo nuestro vecino en Estados Unidos, y hay otros campos también donde ha sido tan duro. Sin embargo, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer en estos momentos tan difíciles? Precisamente la temática es los eventos de los últimos días y el mensaje del tercer ángel. ¿Qué podemos hacer nosotros en esta situación? Yo quiero decirte, como algunos han dicho, el COVID-19 vino para quedarse. Yo quiero decirte que vino para quedarse, pero hay algo que es peor que el COVID-19 y es el pecado. Este vino para quedarse, pero para ser terminado. El Señor vino y lo clavó en la cruz. Precisamente las consecuencias que tenemos hoy son precisamente por el pecado. Y hoy quisiera entonces presentarte lo que es el mensaje del tercer ángel y nosotros como adventistas, como cristianos. Y quiero dividir mi mensaje en 4 partes. La primera es la lluvia temprana y la predicación. La segunda es la reforma y la predicación. Y la tercera, los temas después del tiempo del fin. Y el cuarto, que es el tema de la predicación después del año de 1844. Ahora yo quiero preguntarle, ¿cómo usted se considera como adventista en cuanto al mensaje? Probablemente usted se hace alguna pregunta y dice, bueno, yo soy adventista porque nací en este evangelio o porque el Señor me encontró en algún punto. Pero quiero decirte que el conocimiento de la verdad no es un accidente. La Biblia dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina. ¿Qué significa esto, el que quiere hacer la voluntad de Dios? Si tú y yo tenemos el deseo
de hacer la voluntad, ni siquiera el poder, dice Juan capítulo 7, versículo 17, está hablando acerca del deseo, el querer. El Señor nos mostrará la doctrina. Vayamos entonces a nuestro primer elemento, muy atrás de Jesucristo, una predicción aproximadamente 600 años antes de Cristo, y es la lluvia temprana y la predicación. Una pregunta es esta: ¿qué nos explica la palabra en relación a la lluvia temprana? ¿Por qué tenemos que hablar acerca de ella? Dice el libro de Joel, capítulo número 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¡Qué maravilloso! Casi 6 siglos antes de que Cristo viniera a la tierra y muriera por nosotros, el Señor tenía un plan para dar un tremendo empuje a la predicación de la palabra, y esto se llamaba la lluvia temprana. Mis antecesores, los predicadores, me prepararon el terreno en cierta manera, así que no tendré muchos detalles que mencionarles en cuanto a la lluvia temprana, pero sí quisiera remarcar algo muy importante. La lluvia temprana tenía un propósito. Si el Mesías triunfaba en la cruz del Calvario, entonces había un evangelio que predicar. Pero el Señor necesitaba prepararlos para este momento tan difícil de la historia. Humanamente no podríamos hacerlo si no teníamos la influencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se manifestó? En el libro de Hechos capítulo 2 dice así el versículo 14 y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¡Qué maravilloso! Se cumplió exactamente como Dios lo había dicho. Había una razón de predicar el evangelio, de prepararse. Y mira lo que dice la Biblia en el versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Para algunas personas que dicen que el Espíritu Santo no existe y que se desconocía en el Antiguo Testamento, yo quiero decirte algo. El libro de Joel, 600 años antes de Cristo, ya estaba la predicción de la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios había trabajado a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La inspiración aparece, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 1, cuando el Espíritu se movía sobre las haz de las aguas. Sin embargo, ahora él tendría que hacer una obra maravillosa, poderosa, llenar a sus hijos y prepararlos para los momentos más difíciles. Ahora, entonces, ¿para qué necesitaban el Espíritu Santo? En este caso podemos ver en la Biblia que el Espíritu Santo fue necesario para darles el coraje y la fuerza para vencer en los momentos difíciles. Por ejemplo, la persecución. Los discípulos tenían mucho valor. Por ejemplo, el apóstol Pedro, que era un hombre que amaba a Jesús, pero lo negó en 3 oportunidades. Qué triste fue eso cuando él tuvo que hacerlo 3 veces. Se sintió tan triste. Ahora, si venía la persecución, la situación iba a ser peor. ¿Cuántas veces más negaría el apóstol Pedro? ¿Cuántos de ellos quedarían dormidos? Si el Espíritu Santo no hubiera venido, la iglesia cristiana hubiera sido aplastada con el imperio romano en el primer siglo. La hubiera deshecho. Pero ¿sabes qué? 12 hombres fueron suficientes, que se convirtieron en 120. Esto quiere decir que el Espíritu Santo no era para que ellos se sintieran bien, para que se sintieran agradables, para sentir un espíritu de emoción, para tantos abrazos y besos y alegría y cantos. Claro que sí, habían cantos y alegría, y quiero decirte que ese es uno del fruto del Espíritu Santo, es el gozo. Pero el Espíritu Santo era más que para sentirse bien, era para tener una obra y una misión que cumplir. Ahora, ¿cómo era antes? Vamos a verlo. Yo quiero ahora compartirte lo siguiente. Cuando el grupo
en Israel estaba saliendo para la Canaán de Egipto. Nota bien, de Egipto a Canaán, ellos fueron protegidos. Hubo una sangre que se puso en el dintel de las puertas que representaba a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa sangre era una protección para aquel ángel que iba a pasar e iba a ser una destrucción. Todo el que entraba en este lugar, no importaba inclusive sus propios pensamientos. Imaginémonos, por ejemplo, algunos egipcios que después de haber visto 9 plagas, en la 10ª plaga sintieron terror y tuvieron que creer lo que Moisés había dicho. Entonces lo que él hizo fue directamente entró a la casa y ahí se protegió. Eso fue suficiente. Pero hablemos de este tiempo ahora. ¿Cómo nosotros podemos llegar a tener una protección? Bueno, hoy no tenemos un dintel manchado de la sangre que representa al Cordero, pero hoy tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que está de nuestro lado. Cuando esta gente salió de Egipto a Canaán, nosotros sabemos que llevaban la protección del Señor. Podían comer del maná, recibían la protección solar o la luz del Señor, la llama de fuego, como también tenía una nube que los cubría a ellos completamente. Esa era su protección. Pero muchos de ellos hicieron caer al pueblo de Israel. Entonces la pregunta es esta: ¿será así en el último tiempo cuando venga la lluvia tardía? No va a ser así. ¿Sabes por qué? Porque en este tiempo el virus escoge a la persona que está descubierta, que no tiene, por ejemplo, una mascarilla, que no tiene la protección como los médicos o que no tiene los guantes y algunas otras cosas más. Sin embargo, cuando Cristo derrame el Espíritu Santo, va a preparar a su pueblo y cuando vengan las plagas caerán y no van a escoger a los que tengan las máscaras, a los que tengan los guantes. Las plagas caerán en aquellos o aquellas personas que no tengan el sello del Señor. No habrá un lugar donde nosotros vayamos a escondernos. Hace bastante, recuerdo que me llamó un hermano de una iglesia, bueno, nunca lo conocí, evidentemente solamente por teléfono, y él me dijo: pastor, me estoy mudando de Europa y estoy llegando a Canadá. Y me dice: consígame algún lugar. ¿Qué lugar quieres? Me dijo: lo más cerca de las montañas. Yo le dije: ¿qué parte de las montañas le gustaría? Ya le mencioné algunos nombres. No, me dijo: lo más cerca que esté. Bueno, y le digo yo: ¿y usted podría pagar? ¿Quiere rentar? No, me dice: quiero prepararme para la persecución. Yo quiero saber exactamente a dónde me voy a refugiar. Entonces le dije yo: ¿usted sabe a cuántos grados se pone aquí en invierno? ¿Usted tiene una idea? Un -30, -40 en las montañas y en los picos más altos. Le dije. Entonces, bueno, no sé si él desistió de la idea, pero el punto que quiero mencionarle es el siguiente: la preparación espiritual es maravillosa y animo a nuestra hermandad y a nuestros amigos que algún día quisieran hacer un plan para ir al campo. Maravilloso, pero recordemos solamente este mensaje que el Señor nos ha dejado en su palabra y en lo siguiente: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Tú te imaginas por un momento una ley dominical donde nadie te persiga? ¿Qué significaría esto? La preparación del corazón es lo más importante. En aquel tiempo Faraón persiguió al pueblo de Israel que justamente iba a cruzar el mar. Pero en este tiempo nadie, nota bien, será perseguido si realmente no está en armonía con el Señor. La armonía con el Señor es lo que gesta o produce la persecución. Desde el mismo momento, como ustedes han mencionado en sus testimonios, desde el mismo momento que tú y yo tenemos una relación grande con Cristo, hacemos una revuelta a nuestro alrededor. Te voy a decir, no porque nosotros seamos mejores, sino porque la cercanía de Cristo muchas veces reprende el mal. Jesús, siendo el mejor ciudadano en Jerusalén y en toda aquella grande comunidad, se convirtió el hombre que era la amenaza del sacerdocio y del Sanedrín. Entonces, lo más importante es nuestra relación con el Señor Jesús a través de su santa palabra. Ahora, yo quiero que veas este marco que pude hacer acá. Y la parte que quiero que notes es que aquí está Jesús cuando Él murió en la cruz. Este es el símbolo. Pero
La lluvia temprana tenía que empujar la predicación ahora que Cristo había llegado y entonces la buena nueva podía llegar a cada corazón. Entonces la lluvia temprana se iba a presentar en cada corazón como un fuego para que ellos fueran hombres que no tuvieran temor a la persecución, a la destrucción y a las plagas. Le voy a decir por qué. Porque esta pandemia es solamente, diríamos nosotros, como un snack. Es como alguien dice un abreboca. Estamos empezando. Este es un principio de dolores y cosas peores vendrán sobre la tierra. Esto ha servido como un despertar para cambiar algunas cosas. Muchas personas probablemente han retornado al camino del Señor y otros probablemente que no los ha despertado. Sin embargo, por esa razón oramos por estos corazones. Esta lluvia le dio un empujón grandísimo y es la que hoy nosotros tenemos y hoy nosotros vivimos como cristianos gracias a estos hombres, a estas grandes decisiones que ellos realmente tomaron. Ahora, en el año 538 las cosas cambiaron. La situación fue dura y esto nos lleva a la segunda parte de nuestro tema y es la reforma y la predicación. La Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 7 versículo 25 y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Notemos por un momento la situación es tan difícil. Aquellos obreros que habían sido impulsados con el poder del Espíritu Santo se encontraron ahora con una pandemia de pecado y de persecución por 1260 años. Algo tan increíble. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? ¿Sabe qué fue lo que pasó en ese tiempo? La palabra de Dios fue sustituida por la tradición. Y lo peor que puede suceder es que cuando la Biblia se quita de nuestras prácticas, de nuestro estudio y de nuestra devoción, se convierte en la madre de las herejías. Ahora, ¿qué significa esto? En el libro de Daniel capítulo 8 versículo 12 dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, imaginémonos por un momento una persecución donde se elimina la palabra de Dios, se presentan muchas tradiciones y ahí empieza a haber una revuelta terrible. La pregunta es, ¿qué podrían ellos creer acerca del Evangelio? ¿Con qué iban a predicar? ¿Cuál sería el instrumento en un momento de crisis cuando la iglesia y el Estado estaban juntos y cuando este es uno de los planes para tiempos futuros en los eventos finales? Se levantó un hombre llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero, al ver las circunstancias, nota bien, presentó algo tan maravilloso que se convirtió en la punta de lanza de la reforma. Sola escritura, sola fide. ¿Qué significa esto de sola escritura? Estaban diciendo solamente la Biblia y la Biblia solamente. Y sola fide está diciendo solo la fe. Este hombre realmente había hablado directamente con la palabra del Señor. Ahora, yo quiero que notes lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, y leas conmigo. Y dice así, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¡Qué maravilloso! Cuando leyó esto Martín Lutero, no lo vio en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Lo leyó en Romanos capítulo 1, versículo 17. Ahora, ¿por qué razón hago esta relación? Porque la palabra de Dios es consistente. Los profetas, los escritores de la Biblia son como una red, son como una malla que se juntan el uno con el otro. En este momento, Pablo, noten lo que dijo, porque en el Evangelio ahora resume, presenta el fruto de la verdad y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sabe qué estaba haciendo Martín Lutero? Martín Lutero no estaba reinventando la rueda. Martín Lutero no estaba
inventando otras cosas para presentar a la Reforma. Simplemente, nota bien, tomó un texto del apóstol San Pablo y Pablo fue el que dijo estas palabras. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. De algún lugar lo tomó Pablo y fue del libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Ahora usted se pregunta, ¿y por qué esta relación? Por una razón. Porque en el Antiguo Testamento el hombre se salvó de gratis por medio de la fe. Y en el Nuevo Testamento el hombre se salvó de gratis por medio de la fe. En otras palabras, sería como una moneda que tiene dos caras y las dos caras son iguales. Dios no tiene dos maneras para tratar al hombre. Por tanto, Martín Lutero presentó esta enseñanza, no como algo nuevo, sino que lo presentó durante el momento más difícil de una pandemia doctrinal de 1260 años. Esto es peor que lo que tenemos desde unos cuantos meses. Ahora yo quiero decirte algo en estas circunstancias. ¿Cuál era el tema de la doctrina en ese momento? ¿De qué estaban hablando ellos? Había muchos problemas. Había, por ejemplo, el bautismo de los recién nacidos. Estaban, por ejemplo, circunstancias como la idolatría. Estaba, por ejemplo, otros puntos que ellos mencionaban en cuanto a la tradición, la adoración a las imágenes y otras cosas que realmente destruían la fe de los cristianos y formaba una confusión. Entonces, el tema en ese momento no era para hablar cuál era la doctrina que debían tener. No se trataba que si el bautismo es así o lo hacemos de esta manera, si nosotros vamos, por ejemplo, a bautizar a esta persona o se trata de algún otro tema doctrinal fuerte. La pelea no era esa. El punto fue este. Se centraron en dos cosas. Hay otros elementos también alrededor que se pueden aplicar a la escritura o a la escritura, y es esta. El punto era, pongamos la Biblia y número dos, pongamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero esto también resultó en otras cosas más y no podemos culpar la situación. Más bien nosotros nos damos cuenta de los campeones de la verdad que hubieron en ese tiempo, que sufrieron el martirio como Juan Hus, Wycliffe y otros más. Sin embargo, el tema era la escritura y la fe. Ahora, ¿por qué hago mención de todo esto? Por una razón. Porque ellos en ese momento tomaron la escritura, que fue lo más importante, pero dividieron en cierta manera la verdad como que fuera una torta a la cual usted le arranca o le toma un pedazo, como cuando usted compra una pizza y entonces usted saca cada pedazo y entonces usted se lo reparte. Cada quien se la llevó, como un rompecabezas que cada iglesia que se formó se llevó un pedazo. Por ejemplo, los bautistas se llevaron un pedazo. Los metodistas se llevaron un pedazo. Hablaríamos nosotros más adelante, los anglicanos. Y todas las iglesias tomaron un pedazo y se separaron. Pero llevaban algo, solo la Biblia y solamente la fe. La pregunta es, ¿estaría Dios contento con esto? ¿Estaría Dios contento? Claro que sí. Dios estaba feliz que habían campeones de la verdad, que levantaron la Biblia y la fe, pero llevaba un pesar el Señor. ¿Y sabes cuál es el pesar? Que habían tantas creencias, tanta multiplicación, que llegaría el momento que el Señor necesitaba reunirlos otra vez. ¿Y cómo lo iba a hacer? Es la pregunta. Entonces vamos a hacer un repaso. Del año 538 al año de 1798, esa fue la forma más difícil de la historia. Daniel capítulo 7, versículo 25, se presentó la reforma. Aquí sufrió la verdad. La iglesia y el Estado estuvieron juntos y entonces fue destruida realmente la palabra de Dios, pero hubieron campeones de la verdad. En este tiempo, el plan es retornar a la iglesia y el Estado, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo número 13. Aunque este no es el tema para hoy, pero quiero hacer un énfasis. ¿Por qué le damos la importancia a la lluvia temprana en la predicación? Allí hubieron hombres con tanto valor. La escritura fue levantada, la fe también, pero Dios quería hacer algo más todavía. Ahora nota bien, ¿qué fue lo que pasó después de la reforma? Dice en el libro Conflicto de los Siglos, página 22, capítulo 22, página 437. Y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero
de sectas, con credos y teorías muy opuestos. Además de la unión pecaminosa con el mundo, las iglesias que se separaron de Roma presentaron otras características de estas. ¿Cómo es esto? Es como, por ejemplo, como cuando un niño o un joven huye de la casa y dice, bueno, me corrieron de la casa, pero se trae una fotografía. Al menos lleva un pequeño recuerdo, lleva un pequeño álbum de fotos. Por ejemplo, la inmortalidad del alma, la santidad del domingo, la creencia en cuanto a que el infierno está en este presente, quemándose, la ley que está abrogada, el Antiguo Testamento no tiene valor, solamente un valor espiritual, pero no es doctrina que puede regirnos a nosotros. Entendemos el contexto, cuál es, solamente es el nuevo. Y entonces existen algunas prácticas que fueron traídas y se anexaron y cada una hizo parte de su pedazo o de su torta o de lo que consiguió de la pizza o de la torta de el cumpleaños. La pregunta es, ¿el Señor quería reunirlos todos los pedazos juntos otra vez? Cristo quería volverlo porque él quería tener un solo rebaño y un solo pastor. La pregunta es, ¿y cómo lo iba a hacer el Señor? Muy bien, esto nos lleva entonces a la tercera y penúltima parte de nuestro tema y es, ¿cuáles fueron entonces los temas después del tiempo del fin? Después de 1798, cuando terminó el periodo que nosotros conocemos, cuando Napoleón Bonaparte dio una estocada directa, en este caso a Roma, y entonces tuvo que haber una separación entre iglesia y Estado, noten ustedes qué fue lo que pasó. Dice la Biblia en el libro de Daniel. Noten ustedes, capítulo 2, y dice así, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Quiere decir que después de 1798 en adelante, el libro estaba sellado. ¿Qué significa estaba sellado? Noten bien, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y va a haber aumento de la ciencia en cuanto al conocimiento de la palabra. Versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será... Y ahora esta parte la puse de color azul con un propósito, para que atemos qué significa el tiempo del fin, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Está diciendo, empieza a contar cuando termine esta profecía de tiempo, Daniel 7:25, cuando terminó la profecía, en el año de 1798. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Ahora, nota bien lo que dice el conflicto de los siglos en la página 404 y 405 en relación a esto. Y dice, las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días debía cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el tiempo del fin? ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos preguntaron, dinos estas señales, ¿cuándo es el tiempo del fin? ¿Recuerdan ustedes? El Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 24 lo que hizo fue mezclar los eventos, porque él no podía desanimar a los discípulos, sabiendo que pasarían 538 años, estamos hablando casi 6 siglos después de esto. Pero noten bien que luego continuaría el año de 1798. Esto significaría algo mucho mayor todavía, más de 1260 años. Entonces, ¿qué era lo que el Señor quería decir? Y dice el libro de Daniel capítulo 7, versículo 8, y yo oí mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces quiere decir que tenían que ser abiertas otra vez. El Señor quería presentar los predicadores para que llevaran el mensaje. Y esa está la razón por la hora que quiero presentarte. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, quiero que mires la gráfica. Después de 1798, aquí empieza el tiempo del fin. Ahora, el libro es abierto de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí se empieza el tiempo del fin. Y esto tenía que llegar hasta el año, ¿de cuándo?
del año de 1844, no, esto iba a continuar, pero a partir del año 1798, el mensaje del tiempo del fin iba a tener un cambio. ¿Saben usted cuál iba a ser el cambio que iba a preparar? Se llama los temas de la segunda venida. Si usted nota, los grandes conflictos en la Reforma nunca fueron acerca de la segunda venida. Nadie estaba peleando, ni nadie estaba preguntando cuándo iba a venir. Pero sí el Señor lo había dicho cuando estaba con sus discípulos. La pregunta es, ¿por qué el Señor dijo que se iba a abrir los sellos? Cuando el sello se abrió, cuando el libro sellado se abrió, entonces se pudo descubrir el mensaje que Cristo iba a venir pronto. Entonces todas las iglesias protestantes que estaban tuvieron un gran despertar. ¿Y cómo fue esto? Primeramente se levantó el doctor José Wolf, llamado el misionero universal. Se levantó un jesuita, el jesuita chileno Lacunza, un hombre muy católico. Publicó sus opiniones bajo el seudónimo de Rabí Ben Ezra. Noten bien, él creía en la segunda venida de Cristo, él descubrió algo y entonces le llenó su corazón y empezó a hablar. Noten bien que ahora el problema y la situación era aceptar solamente la fe o la palabra. Ahora el sello del libro, diríamos nosotros, se había abierto en 1798. En Alemania, Bengel enseñó, que era ministro de la iglesia luterana, note bien, y célebre teólogo y crítico en el siglo que nosotros conocemos como el siglo XVIII. En Francia y en Suiza, en Ginebra, donde Farel y Calvino propagaron las verdades de la Reforma. Gossen, por ejemplo, empezó con los niños para alcanzar a los padres. Los mismos predicadores infantiles eran en su mayoría pobres y rústicos. Algunos de ellos no tenían más de 6 a 8 años de edad. Bienaventurados, hermanos, aquellos ministerios infantiles de nuestras iglesias que están participando y preparando predicadores. Gossen ya lo había hecho, preparándolo. ¿Y saben ustedes cuál era la temática? Los eventos de los últimos días, la segunda venida del Señor con Jesús. Ahora se levantó un sexto predicador. No es que no hubieron otros, estoy hablando acerca de los más famosos, y fue Guillermo Miller. Guillermo Miller y a sus colaboradores parecía señalar la fecha de la segunda venida en la primavera de 1844. Pero ¿cuál fue el problema de Miller? Miller vio un poco más de lo que no estaba en la Biblia. El Señor le presentaba el santuario. ¿Por qué el Señor permitió que se abriera el sello del libro y se predicara la segunda venida de Cristo? Por una razón: el Señor tenía un plan para ti y para mí. El Señor quería juntar nuevamente a las iglesias y quería presentarle el tema del santuario. El santuario iba a poner en armonía a todos, por una razón también, porque el santuario es precisamente el evangelio expresado en símbolos. En el santuario encontramos desde la entrada, encontramos nosotros en el atrio el altar del sacrificio, Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego pasamos al lavacro, donde está ahí la fuente. Esta representaba el agua de vida, Cristo Jesús también. Y luego dentro del lugar santo estaba a mano derecha el pan de la proposición con las 12 tortas, y nosotros podemos ver el ejemplo de Jesús, el pan de vida. Luego en el centro encontramos nosotros el altar del incienso. Vemos entonces a un sumo sacerdote intercesor que nos enseña a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué maravillosa oración, qué ejemplo tan perfecto. Y ahora vemos al lado izquierdo, nos encontramos con la menora o la lámpara de los 7 brazos. Y esta lámpara de 7 brazos, vemos a Cristo, al Espíritu Santo, la luz del mundo. Luego entramos al lugar santísimo y ahí se encuentra exactamente el arca del pacto, aquella tapadera que representaba la gracia que se llamaba el propiciatorio. Y dentro se encontraban las 2 tablas de la ley del Señor. Estaba la vara de Aarón y el maná, el alimento que representaba por 40 años, por 2000 sábados, que el Señor era sustento y les había dado también el sábado.
El Señor es el maná. El Señor nos protege, nos ayuda. Pero cada persona podría preguntar, ¿qué es el maná? Irían a Éxodo capítulo número 16. Todas las doctrinas hubieran sido conocidas. Si las iglesias hubieran realmente aceptado en ese momento el tema del santuario, quiero decirle que no tendríamos tantas denominaciones en el mundo. Tendríamos una sola. Ahora, ¿quiénes fueron entonces los predicadores? Vamos a hacer un repaso. Guillermo Farel, Juan Calvino, Johanna Albrecht Bengel. ¿Quién más? Louis Gossen. ¿Quién más? Lacunza, que dijimos que era un jesuita. Él escribió su libro y precisamente habló acerca de la segunda venida de Cristo. Esto tenía que ser preparado. Joseph Wolf también. Y de último, William Miller, con otros colaboradores que así lo hicieron. Esto era lo que el Señor quería. Ahora nos damos cuenta, gracias a la lluvia temprana, estos hombres siguieron con la antorcha. Gracias a la lluvia temprana, ellos pudieron empujar. Gracias a la lluvia temprana, el sello del libro fue quitado. Las profecías se conocieron y prepararon el terreno para el mensaje del tercer ángel. Y quiero decirles entonces que esta es la última parte de nuestro tema. Y es el tema de la predicación después de 1844. Estaban reunidos los hermanos esperando al Señor Jesús. Tuve la oportunidad de estar precisamente con mi familia y algunos hermanos. Hicimos un viaje allí en Montreal, recuerdo, yo recién llegado, me llevaron algunos hermanos y bueno, se hizo un segundo viaje todavía para conocer ahí en los Estados Unidos, justamente donde estaba viviendo Guillermo Miller, su esposa Lucy, y pues es un lindo lugar. Si algún día tienen la oportunidad de conocer, ese es como para reavivar el cumplimiento de la palabra de Dios. Lo lindo y maravilloso de todo es que había una roca. Justamente los hermanos se habían parado allí, estaban en pie, cantando, esperando al Señor Jesús que llegara en las nubes de los cielos. Estos hermanos habían interpretado la profecía no de la manera correcta. Empezaron muy temprano a cantar, me imagino, a leer los textos de la Biblia, a mencionar las promesas del Señor. Llegó mediodía, llegó la noche, estaban cansados, tristes y agobiados. Pasó después de las 12 de la noche y llegó un terrible chasco. ¿Quiénes se encontraban en este lugar? Se encontraban muchos hermanos que habían venido heredando las doctrinas desde el tiempo de la Reforma, de los 1260 años. Muchos hijos de ellos se encontraban en pie en ese lugar, como en algunas otras partes del territorio en Estados Unidos. Yo quiero decirle que estas personas regresaron, frustradas y chasqueados, a sus hogares. Mientras tanto, el Señor quería mostrarles el papel del santuario y no esperaron. Para el Señor fue tan triste. ¿Te puedes imaginar por un momento cuando aquel ángel descendió? Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ahora, yo quiero que pongas entre paréntesis esto. El evangelio eterno es el evangelio de Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Es el evangelio que Pablo presentó, mas el justo por su fe vivirá. Y es el evangelio que aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis capítulo 14, que tiene que ser predicado. El justo por su fe vivirá. Este es el evangelio. Y mientras nos aproximamos a la crisis del mundo y esta pandemia, que es una introducción de cosas peores que van a venir a la tierra, quiero decirte algo, mi querido hermano y amigo que me escucha. El justo por su fe vivirá. Y seguirás viviendo por la fe. Seguiré viviendo por la fe, confiando en el Señor y apropiándome de sus promesas. Este evangelio, que se le llama eterno, es por una razón. Porque la moneda, como dije al principio, no tiene dos caras, no diferentes. Tiene la misma cara a los dos lados. Dios tiene un solo evangelio que abraza el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y dice, este evangelio debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Me imagino yo que cuando el Señor presentó esto y cuando aquel ángel descendió, nosotros no lo vimos, no lo vieron ellos tampoco, hubo un poco de tristeza. Y te voy a decir por qué hubo tristeza. Imagínate Jesús cuando se sintió solo, viendo a sus discípulos, 11 de ellos durmiendo en Getsemaní.
sin tener una preparación personal para lo que vendría después. El Señor miró a una iglesia que se había desparramado, que había salido, había sido cuidada cuando salió en el gran barco Mayflower y llegó a las costas, ahí al Atlántico, ahí que tuve el privilegio que me llevó mi querido amigo y hermano el pastor Tulio Terrero, me llevó a conocer ese lado y pude ver una réplica del barco y me puse a pensar por un momento, cuando estaba ya tomándome las fotos y viendo aquel lugar, me dije a sí mismo, Señor, gracias por haberme traído a este lugar y ver este espectáculo que tengo acá. Una prueba de la profecía. Pero dije, Señor, ¿y qué pasó con el pueblo? El pueblo abandonó. Y dice la Biblia en el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora empezaba. Algo tan importante, el juicio, los llevaría precisamente al santuario y a conocer las doctrinas que implícitamente se encuentran desde la entrada hasta la salida. Y dice el texto, y adorad el que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Sabes a dónde los está llevando? Lo está llevando al Génesis. Cuando nosotros amamos al Creador, nosotros reconocemos el día sábado. En el sábado vemos el sello como nosotros conocemos también. El Señor quería que con el primer mensaje el pueblo que había sido disperso, cada quien tenía un pedazo de la torta y algunas decían, yo amo el domingo, yo creo en la inmortalidad del alma. Cada uno tenía un pedazo y el Señor quería juntarlos a todos para que en ese momento mostrarles la predicación del evangelio, el mensaje que tenían que presentar a Babilonia. Con mucha tristeza, el siguiente ángel descendió. Y dice la Biblia en el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Ese era el tiempo de cortar el cordón umbilical atado a Roma pagana. Estaba justamente allí con la Roma papal. Y el Señor quería cortarles lo que tenía como herencia, el alimento que llevaba doctrinal, el Señor quería separarlo. Y dice la Biblia, así, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué significa? Los ha emborrachado. Las falsas doctrinas. Las personas no podían realmente ni pensar ni ver los textos. Ahora, el Señor no se quedaría ahí. El Señor envía ahora el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel ahora dice así, el tercero se junta y dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, nosotros conocemos qué pasa. Nosotros conocemos qué pasaría si la persona no se arrepiente. Hasta que Apocalipsis capítulo número 15 en adelante podemos ver de qué se trata esta situación tan dura para el mundo. Ahora, nosotros tenemos en nuestro logo como adventistas del séptimo día el mensaje del tercer ángel y nos llena de satisfacción. Donde vemos los tres ángeles volando decimos, me siento sellado casi por esos ángeles. Me siento tan bien. Pero realmente yo quiero decirles algo, mis queridos hermanos y amigos. Los tres ángeles que allí presentan es una gran responsabilidad para nosotros como cristianos. Es una gran responsabilidad por una razón, porque este mensaje le fue entregado solamente al pueblo remanente que permaneció hasta el último momento. Y no quiero con esto decir y menospreciar que existen otras lindas denominaciones y hermanos tan maravillosos que existen y que son grandes cristianos. Y quiero decir que la mayoría, como presenta la sierva del Señor, de aquellos que se salvarán en tiempo futuro, no le puse esta cita aquí, pero en alguna otra oportunidad podría hacérselas llegar, se encuentran en la iglesia popular. El Señor tiene ovejas por todos lados, también dice la Escritura, nos dice el libro de San Juan. Sin embargo, el Señor entregó un gran paquete y una gran responsabilidad y le dijo así a los que se quedaron en la sala, simbólicamente hablando. El tercer ángel le dijo, señores, hay muchos que se fueron con un pedazo de la torta. Vayan ustedes y ahora tienen que predicarles y buscarles con un propósito para que le puedan mostrar el resto
del paquete, diríamos nosotros, el resto del mensaje. Quiere decir que cuando la lluvia tardía descienda, no podrá caer inicialmente, primariamente, para aquellas personas que tengan una doctrina falsa. Por ejemplo, ¿de qué serviría, lleno del Espíritu Santo, para una persona que cree en el falso día de reposo? Que cree, por ejemplo, en el día lunes, o que cree que el martes es el día del Señor. Tendría que predicarlo con gran poder en relación a esto. ¿Qué pasa con una persona que cree y acepta, por ejemplo, las comidas inmundas? ¿Qué podría predicar? Es la pregunta. Necesitaría entonces el pueblo estar preparado para conocer el mensaje y sabiendo que el Espíritu Santo nos va a hacer predicar el Evangelio como es. Ahora nos hacemos otra pregunta también. ¿Qué necesito para estar por ese momento? Recordemos el primer texto que leímos, o uno de los primeros, donde dice que el impío puede huir sin que nadie lo persiga. Lo importante, entonces, darle lugar a la predicación de la palabra. El Espíritu Santo no podrá hacernos recordar cosas que nosotros no hemos aprendido. Por ejemplo, y ahora quiero hacerles un repaso. Tenemos nosotros primeramente la lluvia temprana después de Jesús, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés. Más adelante nos encontramos las luchas que tuvieron durante 1260 años en tiempos de la Reforma. Los hermanos se separaron. Los únicos dos tópicos más fuertes, aunque habían otros, pero quiero hacer un énfasis en esto, es la Escritura y la fe, la Biblia y la fe. Después de 1798, el gran mensaje fue quitado el sello sobre esta profecía y entonces empezaron a presentar la segunda venida de Jesús. Pero cuando llega 1844, el Señor dice, retoma fuerza la lluvia temprana y ahora el asunto viene con mucho brillo, con mucha fiesta, aunque fue silenciosa por estos ángeles. ¿Y saben cuál es el mensaje del tercer ángel? Y tú y yo somos parte de este mensaje. ¿Cuánto y grande privilegio es conocer este mensaje y la predicación de la palabra? Usted y yo que estamos aquí al frente, que estamos viendo esta pandemia, que estamos viendo estas situaciones difíciles, podemos recordar y ver que Cristo viene pronto. Vivimos en el año 2020. La pregunta es, ¿cuánto falta? Nosotros no sabemos, pero necesitamos afianzarnos en la santa palabra. No sabemos cuándo va a llegar Él, pero Cristo ha prometido que vendrá. Por ejemplo, en los 1260 años, ahí el cuerno pequeño, la reunión de la iglesia y el Estado. Pero también nos damos cuenta que del año de 1798 hasta el fin del milenio nos encontramos que esto corresponde al tiempo del fin. Y la pregunta es, ¿y dónde entonces estamos nosotros en este tiempo? Ya algunos estuvieron anterior a mí que presentaron en relación a las plagas, a la ley dominical, etc. Así que yo quiero mostrarles algo en este momento. Nosotros estamos aquí, en este lugar, justamente donde está el mensaje de los tres ángeles. Y cuando termina precisamente la gracia, iniciando justamente la primera plaga. Entonces, en este pedacito que encontramos nosotros es donde se va a registrar las leyes dominicales, las persecuciones previas y muchos otros eventos que ya los mencionaron. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en este momento? ¿Qué podemos realizar como cristianos? Mira lo que dice la Biblia. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Me pregunto, ¿cuáles fueron las condiciones para recibir la lluvia temprana? Pensemos en las condiciones. ¿Cuáles fueron las condiciones? Muy bien, las condiciones fueron un arrepentimiento genuino, una confesión genuina delante de Dios, una entrega, un estudio de la palabra. Recuerde que los discípulos, aunque ellos habían estado en la universidad con Jesús, no estaban listos para morir, para ser temerarios y enfrentar la persecución. Necesitaron esos 10 días de oración y recibieron el Pentecostés. Y esa bendición de aquellos 120 que hoy se multiplicaron. ¿Por qué razón? Porque a partir de la lluvia temprana, de esos 120, tú y yo estamos frente a esta pantalla. Nota bien, estamos frente a la pantalla orando, gozándonos en la palabra, porque el Señor lo hizo todo posible para ti y para mí.
Ahora, ¿cuál es la condición para la lluvia tardía? Es la pregunta. La misma condición de la lluvia temprana es la condición de la lluvia tardía. ¿Qué significa esto? También necesitamos un momento de arrepentimiento, de confesión y de perdón. Pero no existe nada de esto si la palabra de Dios no está presente. En este momento hay muchas personas que tienen diferentes teorías. Por ejemplo, vas a encontrar a gente mandando videos, mandando temas, gente que se cree pues grandes predicadores, personas que creen que tienen una gran revelación que Dios le ha dado. Tengan mucho cuidado con esto, con la gran revelación. Inclusive su servidor como pastor, si yo le digo que el Señor me ha dicho algo y tengo una gran revelación, tiene que estar en la palabra de Dios. En otras palabras, diríamos nosotros que la revelación no es algo adicional a la Biblia. ¿Y qué significa algo adicional a la Biblia? Oh, bueno, que si te ponen esto y esta vacuna, entonces representa el 666, que esto será en Israel, o el anticristo va a aparecer después de una doctrina que se llama el rapto, o alguien te va a decir, bueno, de acuerdo a los cálculos, el Señor me reveló que el Señor va a venir en esta fecha y esto y lo otro. Yo quiero decirte algo. La madre de las herejías es la falta de estudio de la Biblia. Hace muchos años, por ahí de los años 80, quiero decirte que los temas proféticos los manejaban nuestros hermanos laicos. Y quiero decirte algo más todavía. A la iglesia adventista se le llamaba la iglesia del libro. Pero no sé si hoy le podríamos llamar la iglesia del libro. Te voy a decir por qué. Porque después de que nosotros tenemos un tema y estudiamos, quiero animarte a que vayas después a la Biblia o mientras leemos y estudiamos, puedas corroborar el mensaje de acuerdo al escrito está. Necesitamos tiempo para estudiar la palabra de Dios profundamente. ¿Cómo ayuda esto? Quiero darte un pequeño testimonio. Hace cierto tiempo atrás me llamó una persona y me dijo, siento en mi corazón un tremendo rechazo para mi propia familia. Yo detesto a mis padres, detesto a mis hermanos. No sé por qué me sale de mi corazón, pastor. ¿Usted tiene algo? ¿Necesitaré yo visitar a alguien que me ayude con algún consejo? Yo le dije, claro que sí. Necesitas un consejo, pero vamos a empezar con el ABC. ¿Cuál sería el ABC? ¿Cuáles son los primeros pasos? Primeramente, establece una relación vertical con el Señor a través de la Santa Palabra. Cuando esta persona empezó a hacer este estudio de la Biblia y empezó a leer los textos, y yo le dije, empieza por el libro de Marcos, un libro muy sencillo. Toma tiempo para orar. No tienes que apurarte de leer tantos capítulos al día, sino trata de digerir el mensaje. Y cuando tú lo hayas aplicado a tu vida, tú personalmente con Dios, empezarás a establecer una relación con Él. Yo quiero decirte algo. Esta persona, cuando empezó a hacerlo, no me había dicho nada todavía. Me llamó la siguiente semana y me dijo así, pastor, he sentido algo diferente en mi vida. He sentido un poco más de paz en mi corazón, más calma. Algunos sentimientos que yo tenía en mi vida son tan diferentes. Ahora puedo orar y puedo pedir por mi propia familia, a quien yo detestaba. El día de ayer me dijo, mi madre se me acercó y me dijo, puedo leer en tus ojos el amor que tú me tienes. Entonces me mandó un texto después y me dijo, pastor, ¿será porque tengo una comunión con Dios? No quiero decirte con esto de que no vas a tener pruebas, no vas a tener una dificultad en la vida, pero nosotros estudiamos la palabra de Dios porque es cuando en estos tiempos de crisis necesitamos colgar nuestra vida. ¿Qué significa esto? Imaginémonos a un clavo que lo ponemos en nuestro rancho, que lo ponemos ahí colgamos el sombrero, ahí colgamos las cuerdas y las cosas que nosotros tenemos. Un rancho de esos rústicos que existen en algunos lugares de nuestros países. La Biblia es ese clavo. Así como la Escritura dice, de estos dos depende toda la ley, del amor depende toda la ley, las dos tablas se cuelgan allí, amar a Dios y amar al prójimo. Quiero decirte que de la santa palabra nosotros colgamos nuestra fe. Cuando usted y yo decimos, Señor, no tenemos alimento, he perdido mi empleo, yo quiero decirte algo. ¿A dónde nos vamos? Al pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es el pan de los 30 días, no es el pan de la pandemia, es el pan de cada día. Esto es lo que el Señor ha puesto entre nosotros. Yo quiero leerte esta cita y dice así, solo los que hayan estudiado diligentemente
las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. ¿Qué significa diligente? Diligente es que es más que una costumbre. Muchas personas estudian la Biblia solamente para o preparar sermones o para dar estudios o ya sea porque quieren recibir conocimiento. Yo quiero decirte que una cosa es tomar el conocimiento y otra cosa es buscar comunicación. Leemos y estudiamos la Biblia diligentemente porque me quiero comunicar con el Señor. Ese es el punto más importante de nuestro estudio y de nuestra razón y nuestra existencia. ¿Qué significa ser diligente? Por ejemplo, en la Biblia hay muchas promesas. El Señor promete darte, por ejemplo, la casita que tú querías, el auto que tú deseabas. El Señor no dice en la Biblia, te daré un auto. Y tú abres la Biblia y no vas a encontrar, por ejemplo, automóvil. No lo vas a ver. El Señor no te dice eso, pero el Señor te va a dar las formas y el presupuesto y la ayuda y los recursos para que compres el auto. Ahora, tú compras el auto, pero no vas a encontrar el color del auto. Alguien podrá decir, bueno, yo quiero que el Señor me diga, ya que me dio el auto, ¿de qué color lo quiero? Vamos a ver, Señor, dime de qué color. Que no sea rojo, no sea azul, no sea amarillo. Señor, dime. Y hacemos una pequeña oración. Entonces venimos nosotros, abrimos la Biblia. Y entonces dice, si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí. Oh, Señor, gracias. Me respondiste mi oración. Quiere decir que el carro tiene que ser rojo. Yo quiero decirte que nosotros podemos abrir la Biblia y a veces funciona. He podido ver algunos casos. Por ejemplo, conocí una señora que decía, estoy en contra de los diezmos y las ofrendas. Y él dijo, Señor, si tú quieres, háblame. Y lo hace delante del esposo. Ella abre exactamente la Biblia y lee en Malaquía, vosotros me habéis robado. Y se puso a llorar frente a la Escritura. A veces funciona y Dios lo hace. Pero estoy hablándote de un estudio diligente, programado, preparado para leerlo. Es como cuando tú miras una película. Cuando tú te preparas para ver una película, ¿de dónde empiezas a verla? Bueno, diría alguien, yo empiezo del centro, otro yo empiezo al final. Siempre la Biblia da un efecto a nosotros. Siempre es buena. Un texto bíblico. Yo tengo algunos textos que para mí marcaron mi vida y todavía los mantengo en mi corazón y los repito en mi corazón porque creo que el Señor está conmigo, así como yo sé que tú tienes algunos textos que te animan en tu vida. Y quiero animarte por eso, que vayamos y nos concentremos en la Biblia. En esta pandemia cayó el trimestre de la guía de estudio de la escuela sabática exactamente en la necesidad. La providencia de Dios lo guió todo. Ahora sigue diciendo la cita, no quiero perder en esto. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. La Biblia nos ayuda. El tiempo de prueba llegará para todos. ¿Para cuántos? Oh, no. Solamente para Estados Unidos o solamente para Asia o lo tenemos para Brasil o lo tenemos para Perú. ¿Para dónde lo tenemos? Lo tenemos para todos y todos es todos. Ahora dice, por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Qué significa esto? Quiero decirte que aquí en los países del norte, cuando es verano, todos los árboles son verdes. Son maravillosos. Cuando llega la primavera, hay muchas flores en diferentes lugares. Todo está verde. No se distingue de aquellos árboles que sus hojas las han botado y aquellos árboles que son perennes. Pero cuando llega el otoño, los árboles que verdaderamente son verdes no botan sus hojas. Son los pinos, son los cipreses. Y cuando llegue el invierno fuerte, a menos 20 y a menos 30 centígrados bajo cero, y allá arriba de las montañas, estos árboles siempre están verdes, mientras el resto no tiene hojas. Esto se llama el otoño de la vida espiritual, el otoño de la vida cristiana. ¿Es este? Quiero decirte que entonces nos preparamos, así como los discípulos, orando en Getsemaní, para llenar nuestro corazón de su presencia. Y sigue diciendo la cita, ¿se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? Necesitamos una cuota diaria para poder vivir.
Todos los días necesitamos un contacto con el Señor. Yo quiero decirte que cuando, por ejemplo, yo he visto algunos documentales, algunos programas tan lindos por la televisión o en pantalla o algún video, yo quiero decirte que cuando lo veo una vez, no necesito verlo una segunda vez, a menos que quiera ver una parte que me llama la atención. Pero si este video lo veo todos los días, como cuando los niños le piden a sus padres, cuéntame la historia, abuelita, o le piden a sus padres o sus abuelos, dime la historia. Yo recuerdo cuando niño yo le pedía a mis padres y a mis abuelos que me contaran la misma historia todas las veces y nunca quedaba aburrido. Yo quiero decirte que así mismo vayamos al Señor que nos cuente la historia, con la única diferencia que la historia de la redención de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre es nueva. Es el cofre antiguo, con cosas viejas que saca cosas nuevas, como nos dice la palabra. ¿Se atenderán ellos en semejante crisis en la Biblia y la Biblia sola? Si a ellos les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Mi querido hermano y amigo y amiga, quiero decirte lo siguiente. Vimos cómo el Evangelio ha sido predicado. Vimos cómo la lluvia temprana hizo su trabajo. Vimos cómo sufrieron los apóstoles, como también en la Edad Media. Nos dimos cuenta cómo el sello fue quitado en el libro de Daniel y vino la predicación del retorno de Jesús, aunque fue un error que tuvieron ellos. Pero hoy nos encontramos frente al mensaje del tercer ángel. Usted se bautizó un día con un propósito, para ser parte de ese pueblo. El mensaje del tercer ángel no es una decoración que escogió nuestra conferencia general o nuestras uniones, que se ven tan lindos. El mensaje del tercer ángel es un compromiso que el Señor tiene para terminar esta hora. El mensaje del tercer ángel es lo que Dios ha dado a cada corazón y en nuestras vidas para que podamos comprender que Cristo viene pronto. Un mensaje que anunciar a este mundo perdido. Si puedes salir a las montañas, si puedes salir a algún lugar, lo más grande y maravilloso que utilizará el Señor no son cuán fuertes están tus piernas para escalar las montañas. No es que puedes pasar la desdicha y las dificultades allá entre las montañas acampando. No buscará eso el Señor. El Señor tendrá ancianos, niños y jóvenes que los va a dejar en la ciudad durante la lluvia tardía para que presenten el Evangelio. Algunos de ellos serán mártires. No sabemos si tú y yo estaremos allí en ese lugar. No sabemos si tus niños o tus nietos o tus hijos sean parte. Entonces, oremos los unos por los otros. Y que esta maravillosa reunión que hemos tenido juntos en este momento sea una bendición para cada corazón. Que Dios haga resplandecer el rostro en cada corazón. Si este es tu deseo grandioso, quiero hoy pedirte que puedas inclinar tu rostro y que podamos orar para que Dios nos bendiga. Oremos. Querido Padre y Dios que estás en los cielos, gracias porque a pesar de los infortunios y las debilidades que nosotros podamos llegar a tener en este mundo, tenemos una esperanza solamente en Jesús. Gracias por el mensaje del tercer ángel. Gracias por la justificación por la fe. Gracias porque tú llenas nuestros corazones de esa viva esperanza de vida eterna. Y porque a pesar de las dificultades de esta pandemia, saldremos adelante y no detendremos la predicación del Evangelio. Hay muchas cosas que tienen que venir, pero algún día las cosas serán mejores. Oh Señor Jesús, ven pronto a nosotros. Ven pronto, Señor, a cada país, a cada lugar, a cada hogar que nos escucha. Señor, sé tú la luz de nuestra inspiración. Tú eres, Señor, nuestra alegría. Tú eres nuestra motivación. Lo entregamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el perdón de los pecados y la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y que pueda darnos a cada uno de nosotros una feliz semana. En cada territorio, allá República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, muchos puntos en Centroamérica,
Que el Señor pueda guardarles.